Entonces vamos a empezar a hablar de este tema. Es el último del curso. Esperemos que nos dé tiempo de verlo en esta semana y las dos que quedan. Y pues tiene que ver con sucesiones, así que hoy no vamos a abarcar mucho del tema, pero pues les sugiero que de aquí al viernes ahí medio vayan repasando resultados de sucesiones para que los tengan ahí presentes. Igual que en la mayoría de temas, lo que ocupemos lo vamos a recordar aquí, vamos a estar escribiendo resultados de sucesiones, pero pues ayuda también que ustedes revisen por su cuenta. Entonces, ¿qué es esto de una serie? Pues tengo una sucesión, estoy poniendo AN de números reales, y con esta sucesión, pues ya hemos calculado límites, visto teoremas de cuándo podemos asegurar la existencia del límite de esta sucesión o no, otras definiciones de sucesión acotada, pues muchas cosas que se vieron en cálculo uno. Ahora vamos a seguir trabajando pues con un tipo de sucesiones, pero que construyo sumando los términos de una sucesión. O sea, tengo estos términos AN y ahora voy a definir SN como la suma de los primeros n términos de esta sucesión. Es decir, aquí lo que tendría, vamos a poner este CN un poco más a la izquierda, que S1 pues sería simplemente el primer término. S2 es el número que obtengo al sumar A1 más A2 y así continúo. Y me salté la 2. Entonces, en general, Sn lo estoy definiendo como la suma de AK desde K igual a 1 hasta N. Y lo que me gustaría es obtener el valor de la suma de todos los términos de la sucesión. Entonces, bueno, vamos a definir qué significa eso de sumar todos los términos de una sucesión, cuándo es posible y cuándo no. Para eso, pues a estos términos Sn les voy a llamar sumas parciales, lo que está aquí arriba. Y las sumas parciales van a formar una nueva sucesión. Los resultados que voy obteniendo al sumar los primeros n términos. Entonces, a esta nueva sucesión es a la que le voy a llamar serie. Y normalmente no la voy a denotar así. Solamente la vamos a escribir como suma desde k igual a 1 hasta infinito de AK. O sin la notación sigma, pues pondríamos puntos suspensivos. Entonces, cuando yo escriba esto, voy a estar hablando de una serie. Y como esta serie pues es una sucesión, puedo fijarme en si el límite de esta sucesión de sumas parciales existe o no. En caso de que el límite exista, lo que voy a decir es que la serie converge al número L. Y en ese caso, pues voy a escribir esta igualdad, que la suma desde k igual a 1 hasta infinito de acá es igual a el número L. Esta parte, ¿alguna pregunta u observación que tengan? Ahorita vamos a ver ejemplos, pero antes de eso, algo raro que noten. Bueno, yo sí noto algo raro. Y es que estamos haciendo un doble uso de este símbolo.
Vamos a escribirlo por acá. Por un lado, aquí arriba dije que a esta sucesión de sumas parciales le voy a llamar serie y la notación que voy a usar es esta. Entonces, este símbolo aquí arriba denota a una serie y una serie yo dije que es una sucesión de sumas parciales. Pero cuando pongo esta igualdad, esto pues ya sería un número real. O sea, ese es el doble uso que estoy haciendo. Si pongo esta igualdad, pues estaría diciendo que todo esto es un número, el resultado del límite. Es el límite de la serie. Y acá pues estoy diciendo que es una sucesión. Entonces, en principio, pues es incorrecto que yo con el mismo símbolo denote a una sucesión y denote a su límite, pero como es algo muy común, así en la mayoría de los lugares, libros de texto o de sí, cualquier sitio donde encuentren cosas sobre series, va a estar este doble uso. Entonces, pues como es algo así súper común, nosotros también vamos a hacer ese doble uso. De hecho, pues aquí mismo está. O sea, aquí me dice, diremos que la serie tal converge a L. Entonces aquí estamos hablando de una sucesión y estamos diciendo que converge. Y aquí estoy poniendo el resultado del límite. Entonces sí, ya con esto ya no tengo derecho a quejarme de las vacas esféricas ni de pasar dividiendo las diferenciales porque ya vamos a hacer algo así con este doble uso. Por ahí en algunos textos pues sí se evita esto poniendo otras notaciones o usando otras palabras. Por ejemplo, en el libro de Spivak pues hablan de una sucesión sumable. O sea, en lugar de poner la serie converge, dices la sucesión a n es sumable si este límite existe. Pero como es algo que pues, solamente aparece ahí en uno que otro lado, pues nosotros nos vamos con lo más común por si lo revisan en cualquier otro sitio, que no nos confundamos con la notación. Entonces usaremos la más común. Y entonces cuando yo escriba esto de suma desde k igual a 1 hasta infinito de acá, si yo lo pienso como el límite, pues esto sería el límite de la sucesión de sumas parciales. Entonces, esta igualdad la vamos a estar utilizando muchas veces. La manera en que voy a calcular este límite, pues es poniendo esto. Límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de acá. O sea, de las sumas parciales. Para que quede un poco más clara esta parte, pues vamos a ir viendo ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es muy sencillo. Es esta serie que obtengo al sumar unos. O sea, aquí la sucesión sería la sucesión constante 1. Y si yo quiero ver si esta serie converge o diverge,
Pues esto si lo escribo así en notación desarrollada, que no es la que vamos a usar, pero nos puede dar una idea, significaría que yo voy sumando unos, ¿no? Entonces, esta serie, ¿qué debe suceder? ¿Que converja o que diverja? Si yo voy Diverge. sumando unos. Ajá, si tengo una cantidad finita, o sea, n unos, pues eso es n nada más. Pero como estoy sumando todos los términos de la sucesión, pues tendría que diverger, ¿no? Entonces, eso si lo escribo ya con esta notación, lo pondríamos así. Es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales, que es desde k igual a 1 hasta n, de la constante 1. Pero pues esta suma parcial, pues ya sabemos cuánto vale, ¿no? Sumas el 1 desde k igual a 1 hasta n, obtienes n veces el 1. Y el límite de n cuando n tiende a infinito, pues es infinito. Entonces, esta serie, mi conclusión es que diverge. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, ¿y qué pasará con las demás series que yo calcule si tomo una constante? Todas divergen, hay algunas que convergen, depende de la constante. O sea, si yo le pongo aquí en lugar del 1 cualquier número c, obtendría el mismo resultado de que diverge. Alguien escribió que todas divergen. ¿Los demás opinan lo mismo? Sí, sí, es Pues así como no. esto. No, entonces no. No hay una que no diverge. ¿Cuál es? O sea, ¿qué constante tomo para que esto no diverja? A la constante cero. Ah, sí. Sí, es la única donde no voy a obtener una serie divergente. Si yo hago la suma de cero, pues igual, con esta notación pondría límite cuando n tiende a infinito. O sea, nada más aquí en el sigma, pues en lugar de infinito pongo la n arriba. Es algo parecido a lo que hacían con las integrales impropias, ¿no? Cuando tú pones integral de a hasta infinito, pues esto dices es límite cuando b tiende a infinito de la integral desde a hasta b. Entonces aquí es algo muy similar, pero con sumas en lugar de integrales. Entonces aquí pondríamos límite de esta suma de la constante cero. Entonces, como solamente está sumando la constante cero, esto te queda como cero. Y el límite de esta sucesión, pues es cero. Entonces, esta serie converge a cero. Aquí nuevamente está el doble uso. Si yo lo escribo así, estaría pensando en esto como una sucesión. O sea, como lo que yo definí como una serie. Dije, a la sucesión de sumas parciales le llamaremos serie.
Y en el renglón de arriba, cuando estoy poniendo las igualdades, pues este símbolo estaría denotando ya el límite. Entonces, aunque estemos haciendo este doble uso, pues no debería causar confusión porque siempre se entendería pues, qué es lo que estamos diciendo. Si yo lo ocupo en una igualdad, pues siempre lo estoy pensando como límite. Si lo escribo antes de decir converge o diverge, pues es porque ya lo estoy considerando como sucesión. O a veces, aunque no, bueno, en la práctica, pues ni siquiera nos estamos fijando en eso. De aquí lo estoy usando como límite o como sucesión. Simplemente lo calculas y ya. Digo, ya veremos con el paso de las clases si causa alguna confusión o no. Este es el siguiente ejemplo. Esto de aquí, pues denota a la suma de uno cuando va sustituyendo los valores de acá. Entonces, si K es 1, te queda 1/1, luego es un medio, un tercio. Y bueno, de aquí no es que quiera hacer planas de los números naturales, sino que realmente ahorita vamos a usar esto que estoy escribiendo. De hecho, este ejemplo, pues ya lo vimos el curso pasado en el tema de sucesiones, pero como es algo muy importante, pues hay que volver a considerarlo. Esta de aquí es la serie armónica. Entonces vamos a ponerle ahí el nombre. Cuando lo ves como sucesión, o sea, cuando lo consideras nada más como esto de 1 entre n, pues le llamas sucesión armónica. Entonces, en este caso es la serie armónica la que queremos considerar. Es esta suma. Entonces, nuevamente, esto de acá, si lo veo como límite, es el límite de las sumas parciales, o sea, límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k. Esta serie converge, diverge. ¿Converge? ¿A dos? Pues vamos a ver. Ajá, uno si ve los números, bueno, ya sabemos que la sucesión armónica, o sea, el 1 entre n tiende a 0. Entonces podríamos pensar que, pues aunque vaya sumando siempre números positivos, como cada vez voy sumando números más pequeños, diría pues esto como que se puede ir deteniendo en algún momento, que toda la suma pues ya llegue a cierto límite. Entonces aquí como que la idea sería ver si esta sucesión de sumas parciales está acotada o no. O sea, si llega a un punto donde ya no pasa de ahí, o si siempre va aumentando, o sea, sobrepasando cualquier número real. Y para eso lo que se hace es, vamos a juntar estos dos términos, el 1/3 y el 1/4. Ambos son mayores que, bueno, mayores o iguales que 1/4. Este es el término más pequeño. Entonces, si comparo ambos con 1/4, como cada uno es mayor o igual que 1/4, pues la suma completa sería mayor o igual que 2 veces 1/4. Y ahora de los siguientes, si tú te fijas en los siguientes cuatro términos,
nuevamente el menor de los 4 es el 1/8. Entonces, cada una de estas fracciones, que son 4 en total, es mayor o igual que 1/8. Y esto lo podrías seguir haciendo, es decir, si tú ahora te fijaras en los términos hasta un 16avo, todos estos, desde el noveno hasta el 16avo, son 8 términos, ¿no? Entonces tienes 8 términos y los 8 son mayores o iguales que 1 sobre 16. Bueno, esto voy a quitarlo por un momento. Entonces, si hago estas operaciones, pues me queda que la suma de estos dos términos es mayor o igual que 2/4, que es un medio. Estos 4 términos juntos también sobrepasan el 1/2. Esto también. Entonces, aunque necesite cada vez más términos, yo siempre puedo ir agrupando. O sea, en el siguiente sería hasta el 1 sobre 32. Y esto sería mayor o igual que un medio. Y si quiero otro medio, pues otra vez junto ciertos términos, me queda mayor o igual que un medio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues, por ejemplo, cuando llegas al término 4, la suma ya sobrepasó el 1 más un medio más un medio, o sea, el 2. Con estos ya sobrepasó el 3. Luego con los siguientes va a sobrepasar el 4 y así continúa. O sea, esta sucesión de sumas parciales no va a estar acotada. Va a tender a infinito. Entonces, para escribir eso ya un poco más formalmente, vamos a poner que bueno, Sn, igual que en mi definición original, pues es la suma parcial de los primeros n términos. Esto lo defino para cada n los naturales. Entonces, donde estoy observando estas cosas de que agrupo términos para que juntos sobrepasen el 1/2, es con los términos que son potencia de 2. Entonces, si yo pongo S2 en 2 a la n, bueno, aquí tengo el 2 al cuadrado, el 2 al cubo. Entonces, por ejemplo, para el 2 al cuadrado, tengo que esto es mayor o igual que el 1 que tenía al principio, más 2 veces el 1/2. Este 1/2 que tenía y más el otro 1/2 que junté. Para el 2 al cubo, pues sería 3 veces el 1/2. Y en general, para 2 a la n, tengo al menos n veces el 1/2. Entonces tengo que S con subíndice 2 a la n siempre es mayor o igual que este número. Cuando n tiende a infinito, pues esto de aquí se va a ir a infinito. Y entonces estas sumas, cuando sumo los términos desde 1 hasta 2 a la n, también se van a ir a infinito. Pero para garantizar que toda la sucesión también se va a infinito, pues algo que podemos notar es que esta sucesión de sumas parciales es creciente, ¿no? Porque siempre va sumando términos positivos. Entonces tienes una sucesión creciente y para los términos 2 a la n, pues esto es mayor o igual que 1 más n entre 2. Entonces el límite de la sucesión pues debe ser infinito.
Entonces, esta sucesión diverge. No importa el número real que consideres, pues siempre va a haber un término de la sucesión que sobrepasa ese número real. Entonces, algo que tenemos que recordar de esto del tema de series es que la serie armónica diverge, ¿no? Es como es cultura general dentro de las matemáticas y no pueden decir que cursaron los primeros dos cálculos y esto no lo recuerdan. Entonces, espero que no se les olvide, por favor. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? No, profe, quedó claro que diverge. Entonces, aunque vaya sumando términos que tienden a cero, pues eso no garantiza que cuando yo sume todos, el, pues la suma completa va a converger, o sea, la serie. Preguntan que si la serie armónica es la sucesión de sumas parciales de la sucesión armónica. Sí, no sé si solamente lo escribieron como trabalenguas, ¿no? Pero sí, así es. Entonces aquí ya depende de cómo sean estos términos para saber si converge o diverge. De hecho, pues después vamos a ver un criterio que es el criterio de la integral, donde pues van a tener mucha relación estos, estas series con las integrales. O sea, si recuerdan, pues la integral, por ejemplo, desde 1 hasta infinito de 1 entre x, como esta integral es logaritmo, esa diverge. Vamos a ponerla por aquí. Y en cambio, si nosotros ponemos 1 sobre x cuadrada, esta ya converge. Entonces, igual, bueno, basándonos en esto, de que pues la serie armónica diverge y la integral de 1 entre x también diverge, pues diría, si esta converge, ¿qué pasaría con la suma de los recíprocos de los cuadrados, ¿no? Esta de acá sonaría que converge. Bueno, esta sí converge. Vamos a ponerle ahí nada más. Se va a ver más adelante por qué converge esta serie, pero sí converge y converge a pi cuadrada sobre 6. Entonces, pues va a haber una relación, pero ahorita pongo otra vez el rectangulito, entre esto de las integrales impropias y las series, ya cuando veamos lo del criterio de la integral. Y en general lo que vamos a hacer en estas clases, pues es ver criterios que nos aseguran cuándo una serie converge o diverge. Ya calcular el valor de la serie, o sea, el límite de esta sucesión de sumas parciales, ya es otro asunto. O sea, demostrar que esta serie converge es muy sencillo con lo del criterio de la integral. Probar que el resultado de esta suma es pi cuadrada sobre 6, pues es una cosa mucho más complicada.
Pero pues hay series donde sí podemos calcular su valor de manera muy sencilla. Entonces, cuando se pueda lo haremos, cuando no, pues solamente llegaremos a que converge o diverge. Entonces, este es el último tipo de series que vamos a revisar hoy. Son las series geométricas. En principio, estas series geométricas, pues las puedo considerar con cualquier número R real. Entonces, por ejemplo, si R es igual a 1, me quedaría la constante 1 aquí y esa pues ya sé que diverge. Entonces, ese primer caso pues no es muy útil. Bueno, esto sería la constante 1. Ay, qué feo 1. Y esta diverge. Ahora vamos a poner Sn igual a pues la suma de los primeros n términos. Bueno, más bien hasta k igual a n. Entonces aquí como estoy empezando desde k igual a 0, tendría primero 1 más r hasta r a la n. Igual puedo deshacerme como del caso de r igual a 0 si quiero. Entonces aquí converge. Aquí, bueno, si esta es la suma parcial, pues ya sabemos cómo se tiene que calcular esta suma. Seguramente lo hicieron antes de entrar a la facultad, que multiplicas esto por r, bueno, por menos r si quieres. Ya te queda menos r cuadrada. Entonces cada término lo multiplicas por menos r. Haces la suma de esto, entonces te queda Sn multiplica a 1 menos r. Del otro lado obtendríamos 1 menos r a la n más 1, porque todos los demás términos se van a cancelar. Y entonces nos queda que la suma parcial Sn es 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Entonces, esta es la suma parcial desde k igual a 0 hasta n. Pues aquí, por ejemplo, pues lo único que necesitas es que r sea distinto de 1, que ese caso ya lo habíamos descartado aquí arriba. Y ahora lo que quiero, pues, es calcular el límite de esta sucesión de sumas parciales. Para calcular el límite, pues podemos hacer dos casos. Cuando tomo el límite, cuando n tiende a infinito, vamos a poner aquí, pues el único término que tiene n es el de la r de arriba. Esta sucesión de r a la n más 1, ¿en qué casos sí converge? ¿Para qué valores de r? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda?
No, ni idea. ¿Entre 0 y 1? Sí, pero hay otros casos donde esta asociación también converge. Bueno, en general, a lo más general es que si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces el límite de R a la N es 0. Entonces siempre que tengas aquí una R entre menos 1 y 1, esta sucesión va a converger a 0, entonces puedes calcular el límite. Arriba nada más te quedaría 1. Y abajo pues es una constante porque no depende de R. O sea, eso quiere decir que esta serie, desde k igual a 0 hasta infinito de R a la k, es 1 entre 1 menos R, siempre y cuando la R esté bueno, tenga valor absoluto menor que 1. O sea, que esté entre menos 1 y 1. Y el otro punto que habíamos descartado, pues es el de R igual a 0. O sea, se lo puse aparte porque si R fuera 0, pues aquí tendrías el primer término como 0 a la 0. Entonces, si el 0 a la 0 lo definieras como 1, pues sí se valdría este resultado. Pero también pues puedes considerar otras cosas para ese 0 a la 0. Entonces, ¿alguna pregunta de aquí? Entonces, por ahora tenemos calculado el límite de esta sucesión cuando valor absoluto de R es menor que 1. Entonces, la serie converge a 1 entre 1 menos R, la serie geométrica. Y bueno, si el valor absoluto es mayor que 1, vamos a ver que no puede converger la serie. Esta sucesión ya no convergería. Pero bueno, lo vamos a justificar de otra forma. Eso ya lo veremos la siguiente clase, pero pues va a ser con esta proposición. Que siempre que tengas una serie que converja, pues es porque los términos que estás sumando en la sucesión tienen que converger a 0. Entonces eso lo vemos la siguiente clase, o sea, hasta el viernes. Y no hay más series geométricas, o sea, aquí le puse esto de series geométricas porque pues para cada R tendrías una serie. Pero no, o sea, una serie geométrica pues es algo de esta forma.